Rich Piana no fue simplemente un culturista enorme con tatuajes, autos de lujo y una voz que dominaba cualquier habitación. Fue una de las figuras más influyentes del fitness moderno. Un hombre que convirtió su cuerpo en una marca, su honestidad en un arma y su filosofía de hacer lo que fuera necesario en un movimiento que miles de personas siguieron como si fuera una religión. Pero detrás del mito de Rich Piana y 5% Nutrition había una historia mucho más oscura. Una historia marcada por la pobreza, la obsesión, los esteroides, la fama, la necesidad de ser visto y una caída que dejó al mundo del culturismo preguntándose hasta dónde puede llegar una persona cuando decide sacrificarlo todo por convertirse en alguien imposible de ignorar. Richard Eugene Piana nació el 26 de septiembre de 1971 en Glendale, California. Sus padres se separaron cuando él tenía apenas 2 años, y desde muy temprano su vida quedó dividida entre 2 mundos: el de su madre, Janie, en Sacramento, y el de su padre en Los Ángeles. No creció rodeado de estabilidad. Su madre trabajaba en lo que podía para mantenerlo, y muchas veces tuvieron que vivir con recursos mínimos, mudándose de un lugar a otro, dependiendo de cupones de comida y aprendiendo a sobrevivir con lo justo. Para Rich, esa infancia no fue cómoda, pero sí fue formativa. Le enseñó a adaptarse, a resistir y sobre todo a entender que nada estaba garantizado. La figura más importante de su vida fue su madre. Jeannie no solo era quien lo cuidaba, también era una culturista competitiva. En plena California de los años 70, cuando el culturismo comenzaba a explotar gracias a Arnold Schwarzenegger y a la cultura de los físicos gigantes, ella entrenaba en uno de los ambientes más duros y serios de la época, Body and Power Gym, en Sacramento. Rich pisó un gimnasio por primera vez cuando tenía 6 años. Para cualquier niño, aquel lugar habría parecido intimidante. Hombres enormes levantando pesos imposibles. Cuerpos que parecían salidos de otro mundo. Gente obsesionada con el músculo, la disciplina y la competencia. Pero para Rich, ese ambiente no fue extraño. Fue su hogar. A los 9 años ya no solo miraba. Empezó a entrenar. A los 11, el gimnasio ya formaba parte de su rutina. Su madre le enseñaba los movimientos básicos y él observaba con atención a los hombres más grandes del lugar. No necesitaba que nadie le explicara demasiado. Él miraba, aprendía y repetía. Había algo en esos físicos que lo atrapaba. De niño admiraba a He-Man, el personaje de caricaturas con cuerpo de superhéroe. Pero cuando entraba al gimnasio, veía hombres reales que se parecían a esas figuras de acción. Y entonces entendió algo que lo marcaría para siempre. Ese cuerpo no era fantasía. Se podía construir. Con el tiempo, Rich empezó a asociar el tamaño con la atención. Veía cómo los hombres más musculosos eran admirados. Veía cómo su madre se sentía atraída por hombres con físicos imponentes. Para un niño que venía de una vida inestable, ser grande comenzó a significar algo más profundo que verse fuerte. Ser grande era existir. Ser grande era ser visto. Ser grande era importar. En su adolescencia, Rich ya había absorbido años de entrenamiento, nutrición y cultura del culturismo. Leía revistas, veía videos, estudiaba a Arnold, a Tom Platz y a las grandes figuras de la época. Había decidido que quería esa vida, no como un pasatiempo, como destino. A los 15 años compitió por primera vez en un evento local de culturismo. Era joven, estaba nervioso, pero subió al escenario y ganó el overall. Después compitió en otros 2 eventos locales y también los ganó. Para alguien tan joven, ganar en California era enorme. No solo por el trofeo, sino por lo que confirmaba en su cabeza. Podía lograrlo. Pero todo eso ocurrió con recursos muy limitados. Rich y su madre hacían lo que podían para sostener una dieta de competencia. Llegaron a vivir con comidas extremadamente simples y baratas, midiendo cada gasto,
sacrificando comodidad y hasta servicios básicos para ahorrar dinero. No había glamour, no había contratos, no había fama, solo hambre, entrenamiento y una idea clavada en la mente de Rich. Algún día sería alguien. Durante esos años también encontró mentores. Uno de los más importantes fue Bill Camber, culturista de la era dorada y figura respetada en Body and Power. Camber no solo lo orientó en entrenamiento y preparación, también le enseñó la dureza mental que exigía el escenario. Rick absorbía todo. Cada consejo, cada pose, cada corrección. Para él el culturismo no era solo levantar peso, era una forma de escapar de la insignificancia. Después de sus primeras victorias, Rich dio el salto al circuito NPC, donde el nivel era mucho más alto. Allí ya no bastaba con tener disciplina. Había que enfrentarse a competidores más grandes, más maduros y en muchos casos mejorados químicamente. Hasta ese momento, Rich competía natural, pero pronto comenzó a darse cuenta de que estaba peleando una batalla desigual. En los escenarios importantes quedaba segundo, tercero o cuarto. Estaba cerca, pero nunca lo suficiente. Y esa frustración empezó a romper algo dentro de él. El golpe más fuerte llegó en una competencia adolescente. Rich estaba backstage, preparándose para salir, cuando vio entrar a otros competidores de su edad que parecían hombres adultos. Uno de ellos medía alrededor de 6 pies 3 pulgadas y pesaba cerca de 260 libras. Alguien incluso creyó que no pertenecía a la categoría juvenil. Rich se quedó helado. Hasta entonces, él estaba acostumbrado a sentirse competitivo, pero esa noche no logró pasar el corte. Su padre estaba allí para verlo posar, y Rich ni siquiera llegó a salir en la final. Para él, aquello fue una humillación. No solo había perdido, había fallado frente a su padre, y esa noche nació una idea que marcaría el resto de su vida. Haría lo que fuera necesario. Al día siguiente, condujo solo hacia México sin saber exactamente qué comprar ni cómo usarlo. Entró buscando esteroides y salió con testosterona y decadurabolín. Así comenzó su primer ciclo. Los resultados llegaron rápido. En pocas semanas subió de 185 a 200 libras. Su fuerza explotó. Su cuerpo cambió frente a sus ojos. Y para alguien que llevaba años buscando validación en el espejo, aquello fue como abrir una puerta que ya nunca pudo cerrar. En 1989, con 18 años, Rich ganó el NPC Mr. Teen California. Aquella victoria le devolvió el orgullo que había perdido. En su mente los esteroides no solo funcionaban, habían sido la diferencia entre quedarse atrás y ser el número uno. Y aunque todavía era muy joven, el daño psicológico ya estaba sembrado. Rich había descubierto que podía transformar su cuerpo más rápido, ir más lejos, ser más grande. Lo que empezó como una decisión para ganar una competencia se convirtió poco a poco en una dependencia. No solo a las sustancias, sino a la sensación de crecer, de llamar la atención, de sentirse superior a la versión pequeña e invisible de sí mismo. Durante los años siguientes, siguió entrenando, comiendo, aprendiendo y empujando su cuerpo hacia límites cada vez más extremos. Ya no quería ser solo un competidor prometedor. Quería convertirse en uno de esos hombres enormes que de niño observaba con admiración en el gimnasio. Quería ser el monstruo que todos voltearan a ver. A comienzos de los 90, el culturismo estaba entrando en una nueva etapa. La era de los mass monsters comenzaba a tomar fuerza y el tamaño se convertía cada vez más en una exigencia brutal. Rich entendió que, aunque ya usaba química y tenía una base sólida, todavía no estaba listo para pelear contra hombres con más años, más músculo y más madurez física. Así que decidió esperar. Durante casi toda la década se mantuvo en una larga etapa de crecimiento. Entrenaba, comía, se tatuaba, trabajaba y construía su físico
con una obsesión silenciosa. En California, su nombre empezó a sonar como el de un tipo enorme, alguien que no necesariamente estaba ganando grandes títulos, pero que era imposible ignorar cuando entraba a un gimnasio. Ya no era el niño flaco que miraba a los demás entrenar. Ahora él era la figura que otros jóvenes observaban. Al mismo tiempo, buscaba estabilidad fuera del culturismo. Trabajó, ahorró dinero, comenzó a invertir en bienes raíces y logró salir de la pobreza que había marcado su infancia. Pero aunque su vida era más cómoda, no era suficiente. Rich no quería solo vivir bien, quería reconocimiento. Quería que el culturismo le abriera la puerta a una vida más grande. En 1998 regresó con fuerza al escenario en el NPC California Championships. No era el favorito, pero llegó con más tamaño que nunca y con una presentación trabajada al detalle. Para Rich, esa competencia era decisiva. Ganar el Mr. California podía convertirlo en una promesa seria dentro del culturismo nacional. Y lo logró. Rich Piana ganó el NPC Mr. California de 1998. Fue el momento que debía cambiarlo todo. Hizo portada en Ironman Magazine y parecía listo para recibir contratos, patrocinios y oportunidades. En esa época, antes de las redes sociales, un culturista dependía de revistas, marcas de suplementos y patrocinadores para poder vivir del deporte. Pero las llamadas no llegaron. Para Rich eso fue devastador. Había ganado uno de los títulos amateurs más importantes de California, había construido un físico gigante, había sacrificado años de su vida, y aún así, la industria parecía mirar hacia otro lado. No se rindió de inmediato. Se preparó para el NPC USC a Championships de 1999, esperando que una buena posición nacional por fin impulsara su carrera. Llegó con cerca de 270 libras, un tamaño impresionante, buena simetría y una presencia fuerte. Pero en el culturismo de finales de los 90, eso no bastaba. Los mejores tenían algo extra, una condición más dura, una estructura más impactante, una separación muscular que Rich no pudo igualar. Terminó séptimo en la categoría Super Heavyweight. A simple vista, no era un fracaso absoluto, pero para él se sintió como una sentencia. Esa preparación había sido una de las más duras de su vida. Había invertido todo emocionalmente en esa competencia. Y cuando el resultado no llegó, algo se apagó. Rich comenzó a aceptar una verdad dolorosa. Quizá jamás sería Mr. Olympia. Quizá por más grande que se hiciera, no tenía todos los elementos genéticos que los jueces buscaban. Después de eso, su pasión por competir cambió. No dejó el gimnasio, porque el gimnasio era parte de su identidad, pero ya no entrenaba con la misma fe. Seguía siendo culturista, pero el sueño de conquistar el escenario empezó a perder fuerza. Entonces buscó otros caminos, expandió sus inversiones en bienes raíces, se metió al day trading y comenzó a acercarse al mundo de la actuación. Habiendo crecido cerca de Los Ángeles, Hollywood siempre estuvo presente como una posibilidad. Su físico, aunque no le estaba dando contratos como atleta, podía abrirle puertas como personaje. En 1999 apareció en la serie The Parkers, interpretando a un culturista. Más tarde consiguió trabajo como doble de riesgo en la versión de Planet of the Apes de 2001. En 2002 apareció en Scrubs y en 2004 en Malcolm in the Middle, otra vez interpretando a un hombre enorme, casi caricaturesco, como si Hollywood solo pudiera verlo de una forma. Era un cuerpo antes que una persona, y esa idea, probablemente, lo perseguía más de lo que él dejaba ver. Aunque había dicho que su etapa competitiva estaba prácticamente terminada, Rich siguió regresando al escenario de forma intermitente. En 2003 compitió nuevamente en el NPC USA Championships y quedó en el puesto 11. Ese mismo año fue al NPC National Championships y no logró colocarse. En 2004 volvió a los Nationals y consiguió un sexto lugar en Super Heavyweight,
Una mejora importante, pero no suficiente para revivir su sueño profesional. A esas alturas, Rich se acercaba a los 33 años. No había ganado un show importante desde 1998. No tenía contratos grandes. No era profesional. Y aunque seguía siendo conocido en California, el culturismo avanzaba sin esperarlo. Al mismo tiempo, su cuerpo empezaba a cobrar factura. Años de entrenamiento extremo, sustancias y presión constante habían dejado marcas. Dolores articulares, lesiones, problemas en las rodillas y una relación cada vez más distorsionada con su propio reflejo. Para el mundo, Rich ya era enorme. Para él, todavía podía ser más grande. Esa fue una de las contradicciones centrales de su vida. Mientras más crecía, menos suficiente se sentía. Con los años, sus tatuajes se multiplicaron y su imagen se volvió más agresiva, más reconocible, más alejada del culturista tradicional. Sus brazos inflados, su piel cubierta de tinta, su cabello cambiante y su personalidad intensa empezaron a formar una figura distinta. Rich ya no parecía un atleta intentando encajar en el culturismo. Parecía alguien construyendo su propia categoría. En 2009, con 38 años, volvió a competir en el Border States Classic de San Diego. Ganó la categoría Super Heavyweight y el Overall. Ese mismo año ganó también su categoría en el Sacramento Championship, aunque no el Overall. Pero esas victorias ya no significaban lo mismo. Su físico era grande, sí, pero también mostraba señales de desgaste. La separación muscular ya no era la de antes. Retenía líquido. Sus bíceps mostraban señales evidentes de alteraciones estéticas. Ganaba por tamaño, por presencia, por nombre, pero su ventana real para llegar al máximo nivel ya había pasado. En 2010 compitió en el NPC National Championships y no logró colocarse. Después de eso, tomó la decisión definitiva. Se retiraría de las competencias. Y esta vez no lo lamentó. Rich había pasado la mayor parte de su vida intentando convertir el escenario en su camino hacia la grandeza. Pero el escenario nunca le dio lo que él buscaba. No le dio el Olympia. No le dio la validación completa. No le dio el lugar que él sentía haber ganado. Sin embargo, el mundo estaba cambiando. En 2011, las redes sociales comenzaban a transformar la industria del fitness. Instagram, Facebook y sobre todo YouTube abrían una puerta que antes no existía. Ya no hacía falta ganar el Mr. Olympia para tener influencia. Ya no hacía falta esperar a que una revista o una marca decidiera convertirte en estrella. Ahora cualquiera con una cámara, una historia y una personalidad fuerte podía construir su propio imperio. Y Rich Piana tenía las tres cosas. Abrió su canal de YouTube en abril de 2011. Al principio no había una estrategia clara. Subía videos de autos, conversaciones, entrevistas en gimnasios, escenas de la vida diaria y contenido con otros personajes del ambiente fitness. Pero algo empezó a notarse rápidamente. Rich sabía hablar con la gente. Podía entrevistar a desconocidos, bromear, aconsejar, contar historias y mantener la atención sin parecer fabricado. También entendió temprano el poder del título llamativo. Publicaba videos con competidoras bikini, modelos fitness y personajes del gimnasio, mezclando cultura fitness con una forma primitiva de clickbait. Pero más allá de eso, también mostraba a atletas desconocidos, amigos, jóvenes culturistas y figuras emergentes, como para Rich no era solo una frase motivacional. Era una forma de decir que, si trabajabas lo suficiente, algún día tal vez podrías alcanzar lo que querías. No era una promesa fácil, era una idea cruda, nacida de alguien que sabía lo que era perseguir un sueño durante décadas. Ese fue el inicio de su verdadera transformación. La industria que no lo había elegido cuando ganó el Mr. California empezó, años después, a mirarlo de nuevo. No por sus títulos, no por sus posiciones, sino por algo mucho más valioso en la nueva era digital. Atención.
Y Rich Piana, después de tantos años buscando ser visto, por fin estaba aprendiendo a convertirse en imposible de ignorar. En 2012 llegó la oportunidad que cambiaría su vida. Rich ya tenía una pequeña audiencia, una reputación de más de 2 décadas en el culturismo californiano y una imagen que no se parecía a la de nadie. Fue entonces cuando Alex Ardenti, productor vinculado a Mutant Supplements, vio en él algo que muchos no habían entendido antes. Rich no era solo un culturista retirado, era un personaje. Alex lo presentó con Ryan Keller, director de marketing de Mutant, y la compañía decidió apostar por él. Para algunos la decisión parecía extraña. ¿Por qué invertir en un culturista de mediana edad que ya no competía y que nunca había sido profesional, en lugar de patrocinar a una promesa del escenario? La respuesta era simple. Rich tenía algo que los competidores no tenían. Tenía voz, tenía presencia, tenía una audiencia que le creía. Mutant lo convirtió en la figura central de una serie llamada Leave Humanity Behind. En esos videos, Rich hablaba de entrenamiento, nutrición, suplementación y mentalidad, pero también tocaba uno de los temas más prohibidos del fitness, los esteroides. Durante años la industria había vivido rodeada de secretos. Muchos cuerpos imposibles se vendían como resultado de proteína, disciplina y genética. Rich rompió esa fachada. Habló de sus ciclos, de sus errores, de los riesgos, de lo que había ganado y de lo que había perdido. No lo hacía desde la postura de un médico ni de un predicador. Lo hacía como alguien que llevaba más de 20 años pagando el precio de sus decisiones. Esa honestidad lo volvió peligroso para unos y necesario para otros. Para muchos jóvenes, Rich era la primera figura grande del fitness que decía abiertamente lo que otros ocultaban. No fingía ser natural. No vendía una fantasía limpia. Admitía que los esteroides funcionaban, pero también advertía que podían destruirte. Esa mezcla de brutalidad, carisma y contradicción lo volvió viral. La serie con Mutant explotó. Sus videos comenzaron a circular por redes. Su canal creció. Su Instagram también. Rich con sus tatuajes, sus brazos gigantes, sus frases directas y su forma de hablar como si estuviera confesando algo en privado, se convirtió en una figura central del fitness online. En 2013, su fama siguió creciendo, pero su cuerpo continuó pagando facturas. Durante una aparición en un programa de estilo combate, sufrió una lesión grave en la rodilla, ruptura del tendón rotuliano, daño en el menisco y una recuperación dolorosa que documentó frente a su audiencia. Para cualquiera, una lesión así habría sido una advertencia. Para Rich fue otro obstáculo que debía soportar. Ese mismo periodo empezó a mostrar señales de que algo nuevo venía. En sus videos aparecían prendas con frases como "Love it", "Kill it" y "Welcome to my world". Después comenzó a usar una idea que terminaría definiendo su legado: el 5%. Para Rich, los 5% eran las personas dispuestas a hacer lo que fuera necesario para alcanzar sus metas. No solo en el gimnasio, en la vida, en el dinero, en la carrera, en cualquier sueño que exigiera sacrificio real. La frase conectó de inmediato con su audiencia, porque resumía toda su existencia. Venir de abajo, soportar dolor, no rendirse, pagar precios altos y seguir avanzando, aunque el cuerpo y la mente pidieran descanso. En 2014 fundó 5% Nutrition. Al principio ofrecía programas y orientación, pero pronto se expandió a suplementos, ropa y una comunidad completa alrededor de su filosofía. Rich entendía algo que muchas marcas todavía no dominaban. La gente no solo compra productos, compra identidad, compra pertenencia. Y 5% Nutrition no se sentía como una empresa fría, se sentía como un movimiento. Rich se involucraba en todo: diseño de ropa, ideas de productos, videos, apariciones, eventos, expos. Promocionaba la marca constantemente en YouTube e Instagram. No necesitaba pagar campañas tradicionales, porque su propia vida era el anuncio. Cada entrenamiento, cada comida,
Cada charla y cada aparición con fans reforzaba la idea de que 5% era una forma de vivir. La conexión con sus seguidores era uno de sus mayores poderes. En las expos llegaba temprano, se quedaba horas, comía mientras saludaba gente y no se iba hasta atender a todos. No parecía un atleta posando obligado para fotos. Intentaba que cada fan sintiera que estaba frente a alguien real. Esa autenticidad se volvió el corazón de su negocio. Pero también había controversia. Rich aseguraba que no promovía el uso de esteroides para personas comunes. De hecho, muchas veces advertía a los jóvenes que se mantuvieran naturales si no iban a competir seriamente. Pero al mismo tiempo, hablaba tanto de sus experiencias con sustancias que muchos lo acusaban de normalizar algo peligroso. Para sus defensores, era un hombre honesto en una industria falsa. Para sus críticos, era una mala influencia disfrazada de transparencia. Esa tensión lo siguió durante toda su fama. 5% crecía, los productos se distribuían internacionalmente y Rich firmaba atletas bajo una estructura más libre que la de otras marcas. No quería contratos que atraparan a la gente. Decía que sus atletas debían tener libertad para crecer. Pero incluso dentro de ese movimiento, comenzaron a aparecer grietas. La presión de mantener la imagen de Rich Piana era enorme. Su físico debía seguir siendo gigante. Su vida debía seguir siendo interesante. Su marca debía crecer. Su audiencia esperaba honestidad, intensidad y espectáculo. Y Rich, que había construido toda su identidad alrededor de ser más grande que todos, no podía simplemente bajar el ritmo. Su vida personal también se volvió parte del show. Antes de la fama masiva, Rich había estado casado con su novia de la secundaria, pero la relación terminó por las tensiones de su carrera y su obsesión con el culturismo. Más tarde, durante el crecimiento de 5%, mantuvo una relación con Chanel Jansen, quien además trabajaba como videógrafa y pieza clave en su contenido. Tras su ruptura, también terminó la colaboración laboral. En 2015 se casó con la culturista islandesa Sara Heimisdóttir. La relación fue muy visible en redes sociales. Parecían compartir el mismo mundo: fitness, negocios, estética, exposición pública. Pero detrás de esa imagen había conflictos, acusaciones de infidelidad y una presión constante por sostener una relación perfecta frente a miles de personas. El matrimonio terminó en 2016. Ese mismo año, Rich apareció en Tosh.0, uno de sus momentos más mainstream. Ya no era solo una figura del fitness. Su aspecto era tan extremo que se había vuelto parte de la cultura popular. La gente lo reconocía, lo miraba, lo tocaba, le gritaba esteroides en público. Y aunque él decía estar acostumbrado, era imposible que esa exposición no pesara. Después del divorcio con Sara, publicó un video acusándola de haberlo usado para obtener una green card y de haberle robado dinero. Como siempre, llevó su vida privada frente a la cámara. Para algunos, eso era valentía. Para otros, era señal de una vida cada vez más consumida por la exposición. Mientras tanto, su salud se deterioraba. Años de esteroides, hormona de crecimiento, estimulantes, entrenamiento extremo y abuso físico habían dejado consecuencias profundas. Rich hablaba de su uso de hormona de crecimiento, de su pasado con Adderall, de sus dolores y de sus problemas en las rodillas. Sus articulaciones estaban destruidas. El cartílago era mínimo. La lesión de la rodilla le había dejado secuelas. Incluso probó tratamientos costosos como terapia con células madre, sin lograr alivio real. Pero no bajó la intensidad. Ese era el problema con su filosofía. Whatever it takes podía construir imperios, pero también podía destruir cuerpos. En Rich, ambas cosas ocurrían al mismo tiempo. Su cara comenzó a cambiar. Su cuerpo mostraba cada vez más señales de desgaste. La ansiedad, la inseguridad y la necesidad de sostener el personaje parecían empujarlo más profundo hacia sus viejos demonios. Él sabía que corría riesgos. Lo había dicho muchas veces, pero también creía que podía controlarlos.
Esa fue quizá una de sus mayores tragedias. Rich Piana entendía el peligro mejor que muchos. Lo había vivido, lo advertía, lo explicaba, pero aún así seguía caminando hacia él. En 2017 apareció en Generation Iron 2, donde fue presentado como una de las figuras más influyentes del fitness, pese a no ser IFBB Pro. El documental mostró la escala de su impacto, pero también incluyó críticas fuertes. Rich Gaspari, leyenda del culturismo, lo acusó de enviar un mensaje dañino a los jóvenes y de beneficiarse de una imagen construida sobre el lado más oscuro del deporte. No fue la única tensión de esa etapa. Big Boy, una figura creciente del fitness californiano y exatleta de 5%, también tuvo un conflicto con Rich después de intentar lanzar su propia marca. El movimiento 5% era fuerte, pero ya no era solo una familia. También era negocio, competencia, egos e intereses. Aún así, Rich seguía adelante. En 2017 retomó su relación con Chanel Jansen. Volvieron a trabajar juntos, volvieron a estar juntos y él parecía encontrar cierta estabilidad emocional después de meses turbulentos. Continuó grabando, apareciendo en expos, promoviendo 5% y sosteniendo el personaje de siempre. Pero para entonces, el cuerpo que había construido durante décadas ya estaba cerca del límite. Y el 7 de agosto de 2017, ese límite llegó. La tarde del 7 de agosto de 2017, Rich Piana estaba en su casa de Clearwater, Florida, con Chanel Jansen. Habían tenido una sesión de fotos. Regresaron a casa, él revisó su Instagram, comió y después le pidió a Chanel que le cortara el cabello. Era una escena cotidiana, casi íntima. Nada parecía anunciar el golpe que estaba por llegar. Mientras Chanel le cortaba el pelo, Rich se inclinó hacia adelante. Al principio ella pensó que estaba acomodando el cuello para facilitar el corte, pero de pronto empezó a caer hacia atrás. Sus ojos se fueron hacia arriba, su cuerpo sudaba. No respondía. Chanel intentó sostenerlo, pero Rich era demasiado pesado. Cayó, se golpeó y quedó en el suelo. Ella gritó su nombre, lo movió, lo puso de lado y llamó al 911. Durante varios minutos siguió instrucciones hasta que llegaron los paramédicos. Cuando entraron, confirmaron que su corazón no funcionaba correctamente. Lograron reanimarlo, pero el daño ya era grave. Su cerebro había pasado demasiado tiempo sin oxígeno. En el lugar encontraron polvo blanco triturado, una tarjeta y un popote, por lo que le administraron Narcan, medicamento utilizado en casos de posible sobredosis de opioides. Fue trasladado al hospital y puesto en coma inducido para reducir la inflamación cerebral. Durante 2 semanas, el mundo del fitness esperó noticias. El 25 de agosto de 2017, Rich Piana murió. Tenía 46 años. La noticia sacudió al culturismo y se extendió mucho más allá de la comunidad fitness. Medios especializados y medios generales comenzaron a cubrir el caso. Sus seguidores llenaron redes sociales con mensajes, historias personales y videos antiguos. Para muchos, Rich no era solo un influencer. Era alguien que los había motivado en momentos difíciles. Alguien que hablaba sin filtros. Alguien que parecía fuerte incluso cuando hablaba de debilidad. Pero su muerte también abrió una tormenta de especulación. Chanel negó que Rich estuviera usando cocaína, heroína u otras drogas recreativas. Dijo que él solía inhalar preentrenos altamente cargados de cafeína, algo que generó aún más debate. También reveló que en los días previos a su colapso, Rich había mostrado señales preocupantes: falta de aire, náuseas, fatiga y comportamientos inusuales. Eran síntomas que podían apuntar a un problema cardíaco. La autopsia mostró una realidad dura. Rich tenía enfermedades significativas en el corazón y el hígado. Su corazón y su hígado eran mucho más grandes de lo normal. Durante años, su cuerpo había soportado un nivel extremo de abuso
Y aunque él sabía que sus órganos estaban agrandados, aparentemente no entendió por completo lo cerca que estaba de un desenlace fatal. La causa exacta de muerte fue declarada inconclusa, y eso solo alimentó más dudas. No se realizó un análisis toxicológico completo en la autopsia, y las muestras necesarias del hospital habían sido descartadas pese a que se había solicitado conservarlas. Para sus seguidores, aquello dejó demasiadas preguntas abiertas. Algunos hablaron de negligencia, otros de encubrimiento, otros simplemente aceptaron la explicación más evidente. El cuerpo de Rich llevaba años al borde del colapso. El informe no encontró señales de trauma reciente que indicaran agresión o juego sucio. Pero la falta de toxicología impidió cerrar la historia con claridad absoluta. Después de su muerte, Rich fue enterrado en Forest Lawn Memorial Park, en Hollywood Hills, California. Sin embargo, ni siquiera después de morir pudo escapar de la exposición. En septiembre de 2017, apareció en internet un video donde se le veía sufriendo un episodio preocupante, aparentemente grabado antes de su muerte. La imagen era incómoda, casi cruel. Para muchos, fue una prueba de que las señales estaban ahí desde tiempo atrás. Para otros, fue una invasión innecesaria a la memoria de un hombre que ya no podía defenderse. Luego llegó otra polémica. Un video que Rich había grabado respondiendo a las críticas de Rich Gaspari fue publicado en su canal después de su muerte. El material parecía haber sido guardado para evitar un conflicto público, pero alguien con acceso decidió subirlo. La reacción fue fuerte, especialmente por parte de su madre, Jeannie, quien denunció que personas vinculadas a 5% Nutrition seguían usando el nombre y la imagen de su hijo para obtener beneficios económicos. El conflicto reflejó algo doloroso. Rich había construido una marca tan grande que, al morir, su legado también se convirtió en disputa. Pero su historia no debería recordarse solo como la de un hombre que se volvió famoso por ser gigante. La historia de Rich Piana es la historia de alguien que convirtió su dolor en combustible, su inseguridad en imagen, su cuerpo en negocio y su verdad en una marca. Es la historia de un niño que creció queriendo ser visto y terminó siendo observado por millones. Pero también es la historia de lo que ocurre cuando la validación nunca alcanza, cuando el espejo siempre exige más y cuando la mentalidad de whatever it takes deja de ser una herramienta y se convierte en una condena. Rich Piana logró lo que durante años persiguió. Se hizo inolvidable. Pero el precio fue su cuerpo, su salud y, finalmente, su vida. Y quizá esa sea la parte más oscura de su legado, que muchas de las advertencias que dio terminaron siendo confirmadas por su propio final. Porque en el culturismo, como en la vida, perseguir el éxito puede exigir sacrificios enormes, pero cuando una persona está dispuesta a entregarlo todo, tarde o temprano llega una pregunta que nadie puede evitar. ¿Cuánto de ti queda vivo cuando finalmente consigues ser quien siempre quisiste ser?